Amén. Dios me los bendiga. En esta hora vamos a hablar sobre un tema muy relevante, importante. Amén. Sobre un tema muy poco hablado, muy poco predicado, que es un tema que en estos momentos a la gente le preocupa. Y he sentido esta carga en mi corazón de hablar este tema porque la gente se hace esta pregunta, mucha gente, y he escuchado mucha gente que se hace esta pregunta diciéndose: ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué muere? Amén. Entonces he querido llevar este pequeño estudio, un estudio conciso, un estudio referente a los destinos eternos, que también vamos a hablar un poquito de la muerte. Amén. Antes de ir al estudio, vamos a orar al Señor. Amén. Padre Santo, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, vamos ante su santa presencia, confesándole primeramente, Padre bueno, que tú eres el Dios único y verdadero, y que fuera de ustedes, Señor, no hay otro Dios quien salve. Señor eterno, yo le pido que en este momento que usted dirija mi vida por el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo, Señor amado, este pequeño estudio para bendición de su pueblo, Señor. Bendice las almas, bendice las vidas, Padre, a través de tu palabra. Deme la gracia, la unción para llevar a este estudio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A su nombre la gloria para siempre. Y entrando ya al estudio, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Vamos a ir leyendo estos dos versículos. Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Amén. Dice así la palabra del Señor: en el nombre de Jesucristo el Nazareno, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, escuche eso, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Bendito sea el Señor. Este texto nos habla, mis queridos hermanos y amigos, amén, de dos cosas. Siempre la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, siempre nos habla de dos cosas. No habla de cosas intermedias, no. Siempre habla de dos cosas. Por ejemplo, habla del Dios y el diablo, de lo bueno y lo malo, del pecado y la santidad, y habla del infierno y del cielo. Amén. Y aquí Cristo habla de dos cosas. Amén. Habla de dos cosas. Dice, habla de una puerta y un camino, ¿cierto? Habla de una puerta ancha y un camino espacioso, pero esta puerta, este camino espacioso, ancho, amplio, te lleva a la perdición, dice Cristo. Y lo otro, que te muestra una puerta estrecha y un camino angosto, alabado sea Dios, angosto, estrecho, que cuesta entrar, que entra uno personalmente, alabado sea Dios. Y este camino, esta puerta, dice que te lleva a la vida eterna. Siempre Dios va a hablar de dos cosas.
Amén. Siempre el Señor nos va a hablar de dos cosas. En la puerta estrecha, la puerta ancha, perdón, y el camino espacioso te llevan a la perdición, haciendo referencia a las cosas del mundo. Amén. El camino ancho, el camino fácil, el camino espacioso. Amén. ¿Qué es el camino fácil? Amén. ¿Qué es el camino de perdición? Ahora, ¿qué significa esta palabra perdición? Vamos a ese punto. ¿Qué significa perdición? Según el diccionario bíblico Holman, un diccionario muy bueno, dice perdición, estado eterno de muerte. Mira lo que significa. Estado eterno de muerte. Perdición. Es la suerte de todo aquel que no se arrepiente, con la misma certeza que la salvación expresa la idea de la vida eterna, ¿cierto? La perdición designa una eternidad de destrucción sin esperanza. ¡Qué tremendo! Sin esperanza. La perdición. ¡Qué terrible! Y muchos, Cristo dijo, y muchos son los que entran por ella. Mucha gente no quiere aceptar el Evangelio. Mucha gente no quiere buscar a Dios. Mucha gente no quiere nada con la Biblia. Nada. Esa gente, lamentablemente, aunque le hablemos, le prediquemos, le anunciemos, esa gente no va a querer buscar a Dios. Amén. Esa gente lamentablemente se va a la perdición, a un estado eterno de muerte. Qué tremendo. Y la otra puerta de la vida eterna, sabemos todos que es Jesucristo. Por excelencia es nuestro eterno Salvador. Aleluya. Bendito sea Dios. Oh, gloria al Señor para siempre. Ah, bendito sea Dios. Oh, gloria al Señor para siempre. Siento ese toque divino. Aleluya. Hablar del Salvador es algo tremendo. Amén. Pero quiero hablar, aleluya, oh gloria al Señor, sobre esta otra palabra, eternidad. ¿Qué significa eternidad? Aleluya. Eternidad, ¿qué significa eternidad? Eternidad lo busqué también. Y dice perpetuidad sin principio y sin fin, donde el espacio y tiempo no cuenta, donde allí no hay cronómetro como hoy en día, que nos regimos por el tiempo, por las horas. Amén. Pero en la eternidad no hay nada de eso. Los días no pasan, no hay hora, no hay espacio. Tremendo. Amén. Entonces siempre aquí Cristo nos habla de dos cosas. O nos habla de un camino de perdición y también nos habla de un camino de vida eterna. Amén. Vamos entendiendo. Gloria al Señor. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la tricotomía del hombre. Usted me estará diciendo aquí, ¿qué está hablando este hermano? La tricotomía del hombre, aleluya, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ahí Pablo habla, siendo inspirado por Dios, ¿cierto? Habla diciendo y dando a entender sobre la tricotomía del hombre. ¿Qué es tricotomía? Para que entendamos palabras que no entendemos, ¿cierto? Amén. Tricotomía, método de clasificación. Clasificación en que las divisiones tienen tres partes. Amén. Es una clasificación, ¿cierto?, de divisiones de tres partes. O sea, se divide una cosa. En este sentido, un ser, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, de tres partes. Un ser en tres partes. Lo mismo es Dios. Amén. Pero ese es otro tema. Otro tema sobre la Santísima Trinidad de Dios. Amén. Bendito sea Dios.
Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, lo voy a leer. Dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo, santifique por completo. Dice, y todo vuestro ser, ya está hablando de un ser, y lo nombra, dice, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible, sea, dice, ahí nótese bien, sea, no sean, como siendo divisiones de espíritu, no. Estos tres componen un ser. Amén. Unidad compuesta. Un ser. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Bendito sea Dios. Dice, sea guardado nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro ser sea irreprensible, guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted espera la venida de Cristo. No hay ni un amén. Ah, ya. Bendito sea Dios. Entonces todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Amén. Veamos un poquito sobre las definiciones de estas partes formando al hombre, al ser humano. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es alma? ¿Qué es el cuerpo? Bueno, todos sabemos qué es el cuerpo. Amén. Veamos. Espíritu, la palabra espíritu, aquí la palabra espíritu está con E minúscula. Siempre cuando usted vea en la Biblia, la palabra de Dios, espíritu con E minúscula se refiere a este espíritu que vamos a hablar ahora. Cuando esté con E mayúscula, espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Amén. Lo mismo es Dios. Gloria a Dios. Y dice, espíritu, del hebreo ruaj y del griego neuma. Mire, neuma, que significa aliento, hálito, aire, viento, soplo. Eso significa espíritu. Del hebreo ruaj. No sé si estaré pronunciando bien, no soy hebreo. Del hebreo ruaj y del griego neuma. De ahí que se origina la palabra neumático, neumático, que significa aliento, hálito, aire, viento y soplo. Mire, interesante. Como dice en Génesis capítulo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mire, formó al hombre del polvo de la tierra. Vamos a hablar sobre el cuerpo. Y sopló en su nariz aliento de vida, el ruaj, el neuma, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un ser viviente. Bendito sea Dios. Entonces ese es el espíritu lo que nos mantiene con vida en nuestra vida. Amén. Bendito sea el Señor. Número 2, el alma. ¿Qué es el alma? Del hebreo nefesh. Nefesh. Amén. Y del griego suke. Suke. Que de ahí se origina la palabra psiqui, de mente. ¿Ah? Suke. Psique. Es el asiento o centro motor de todas nuestras emociones. Es lo que percibe, refleja, siente y desea. Amén. Esto es el alma. También significa alma, ser, vida, persona, corazón. Tremendo. Aleluya. La gloria es para Dios para siempre. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué es el alma? Es todo nuestro sentir. Nosotros lo que sentimos es el alma lo que va sintiendo. Por ejemplo, por ejemplo, alguien cuando se aprieta un dedo en la puerta, se aprieta el dedo fuerte así, y uno dice, gloria a Dios, aleluya. Espero que diga eso, no vayan a salirle caracoles, gusanos, no, está muy bien. Pero hay gente que cuando se aprieta el dedo o se pegan a cualquier parte, uno dice, ¡ay, me dolió hasta el alma! Eso es, me dolió hasta el alma. Es el alma que siente. Amén. Como dice la Escritura en el Salmo 42, verso 2.
Salmo 42, verso 2, donde dice, el salmista dijo, mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed, un sentimiento, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Amén. Y número 3, el cuerpo. Todos sabemos qué es el cuerpo. Amén. ¿Qué es esto? Esta cáscara. Amén. Este recipiente. Cuerpo del griego soma. Soma. Es el cuerpo como un todo. Es el instrumento de la vida, del espíritu, del alma. Amén. Gloria a Dios. Del griego soma. Esto me llamó la atención. Del griego soma. ¿Se ha fijado de esas personas que se enferman y les llaman las psicosomáticas? Psique, somática. Psique de mente y soma de cuerpo. O sea, la gente que se enferma dice, ay, me voy a enfermar y se enferma. Psicosomática. Ojo, aleluya. Ahora, pasemos a otro tema. Ya vimos las definiciones de espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno muere? Esta es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Hay vida más allá de la muerte? Mucha gente dice que no, pero también hay mucha gente que dice que sí. Amén. Y vamos a ver. ¿Qué ocurre cuando uno muere? ¿Lo sabe usted? Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Muerte, de la palabra latina mors o mortis, latín mors o mortis. Y muerte significa separación del cuerpo del alma. Eso significa una separación. Eso significa muerte, separación del alma y del cuerpo. Eso significa muerte. Y esto también ocurre, por ejemplo, cuando hay divorcios, problemas matrimoniales, ¿cierto? Cuando uno se separa y después uno dice, oye, ¿qué te pasó? No, se murió todo, se murió todo. Se murió, claro. Eso es separación, muerte, separación del cuerpo, del espíritu y del alma. Eso significa muerte, es eso. Es una separación. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa con el espíritu cuando muere? Cuando uno muere. ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el alma? ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Lo vemos a la luz de la Biblia? Amén. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Si usted quiere ahí vaya anotando después los textos bíblicos. Amén. Eclesiastés capítulo 12, verso 7 también habla de dos puntos aquí en uno. Habla de lo que ocurre con el cuerpo y habla de lo que ocurre con el espíritu. ¿Ya? Con el espíritu que está. La Biblia dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, haciendo referencia al cuerpo, y el polvo vuelve a la tierra como era. Es lo mismo que dice Génesis 2.7, cuando Dios toma al hombre del polvo de la tierra. Al polvo vamos a volver. O sea, eso es lo que pasa con el cuerpo. ¿Qué pasa con el espíritu? Dice, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, el soplo, el hálito, el ruaj, el neuma, vuelve a Dios, que lo dio. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo es Dios! ¡Qué tremendo es nuestro Dios, hermano! Amén. Entonces eso ocurre cuando uno muere, cuando hay una separación. El cuerpo vuelve a la tierra, lo vimos a la luz de la Biblia. Amén. El espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Ese soplo vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Amén.
Hay otro texto bíblico en Génesis, lo quiero leer. Tengo aquí mi Biblia, lo quiero leer. Génesis, capítulo 3, verso 19, haciendo referencia al cuerpo. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Haciendo mención sobre el cuerpo. El espíritu, vimos, Eclesiastés 12:7, que vuelve a Dios que lo dio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén a la palabra. Usted tiene que confirmar el amén a la palabra de Dios. Si alguien viene predicando conforme que no esté hablando conforme a la palabra de Dios, ni un amén tiene que salir de sus labios. No. Cuando alguien le cite las escrituras y usted diga esto es palabra de Dios, amén. Amén, confírmelo con un amén. Amén significa sí, Señor, así es. Sí, amén, así es. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, vimos que el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Estamos hablando de cuando uno muere. ¿Y qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? ¿Dónde va el alma? El alma, según las escrituras, dice que el alma es eterna, es indestructible. Amén. No se puede aniquilar. No. Es lo eterno de Dios que puso en nosotros. Y eso es lo que Dios viene a rescatar, mi amado. Amén. Eso es lo que Dios viene a rescatar. No viene a rescatar a tu cuerpo, no viene a rescatar tu espíritu, no. Él viene a buscar tu alma. Eso es lo eterno que está en nosotros. ¿Y cómo puedo comprobar eso que es eterno? ¿Dónde lo puedo comprobar? ¿En Condorito? ¿En la revista Condorito? No. En la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la verdad. Cristo, cuando le dice al Padre, ora por sus discípulos y le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Voy a dar dos textos bíblicos respecto a la eternidad, a la inmortalidad del alma. Amén. Dice Mateo capítulo 10, verso 28. Esto lo dijo Cristo. ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? Él dijo, Mateo capítulo 10, anote Mateo capítulo 10, verso 28. Él dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma no pueden matar. El cuerpo, claro, porque es terrenal, es carnal. ¿Lo pueden matar? Claro que sí. ¿Cuánta gente no ha muerto baleada, acuchillada, quemada, destrozada? Lamentablemente. Pero el alma muere. Palabras textuales de Jesucristo el Señor. Amén. Mateo 10, 28, anote. Y le tengo otro texto. ¿Te gusta la Biblia? Muy bien, perfecto. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, dice el apóstol Juan, vi bajo el altar. ¿Qué vio? ¿Qué es lo que vio Juan el apóstol? El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Andan diciendo unos por ahí que dicen que no fue Juan el apóstol que escribió el libro de Apocalipsis. Hay muchos detalles que afirman que Juan el apóstol fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Amén. Pero ¿qué vio Juan bajo el altar? ¿Sabe qué vio? Las almas. Él vio las almas. ¿Cómo es eso?
como dicen los mormones o los testigos de Jehová, que el alma se aniquila cuando uno muere. Una doctrina terriblemente satánica. Amén, sí. Entonces Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, el alma es inmortal, es inmortal. Solamente estos 2 versículos nos dejan claro. Sé que hay muchos textos más. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vimos que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue creado, tomado. Y el alma, ¿dónde va? ¿Dónde va el alma? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Dónde va nuestra alma? Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. La Biblia, las Escrituras, nos habla solamente de 2 lugares o destinos, amén, donde nuestra alma vivirá, escúcheme esta palabra, por la eternidad. Hay 2 lugares donde nuestra alma irá a vivir por la eternidad. Amén. Eternidad, recuerde lo que vimos, la palabra eternidad. Amén. Donde el tiempo y el espacio no existen, no cuentan. Así que será una vida, pero plena, perpetua. Amén. Amén. Y vamos a hablar sobre estos 2 lugares, porque solamente hay 2 lugares. Hay un dogma herético, por cierto, que dan a entender que hay un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, que hay un lugar intermedio llamado purgatorio. Ahora, la pregunta ¿es bíblico el purgatorio? ¿Es bíblico? ¿Aparece en las Escrituras? No. Bíblicamente no hace mención sobre el purgatorio. Amén. Ese es otro tema también. Otro tema sobre el purgatorio. Pero puedo decir con certeza que el purgatorio no es bíblico. Amén. Porque esta enseñanza que la adopta la Iglesia Católica Romana en el año por ahí 539, por ahí, adopta esta doctrina, esta dogma o esta enseñanza de unos paganos, de unos filósofos paganos que practicaban en sus religiones paganas. La Iglesia Católica adopta esta tradición para sí, llamado el purgatorio. Por eso no es bíblica. Cristo jamás habló del purgatorio. Vamos a verlo aquí por las Escrituras. Cristo siempre habló del cielo o el infierno. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado, y se acabó. No hay más. Es así de simple, hermano. El que cree se salva y el que no cree se condena, hermano. Es así de simple. Amén. Por eso tengamos ojo, hermano, escudriñemos las Escrituras. Porque escudriñar no es lo mismo que leer la Biblia, no. Escudriñar significa examinar con diligencia, examinar, cavar hondo. Eso significa escudriñar. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre el infierno. Cristo habló sobre el infierno. Cristo enseñó sobre el infierno. Veamos. Infierno del hebreo Sheol y del griego Hades o Gehenna. Lugar o morada de los perdidos y condenados, lugar de tormento. Eso significa el infierno. Es un lugar de tormento y es un lugar donde moran los perdidos y condenados. Amén. Hay otro lugar que se llama el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Ese es otro lugar.
Pero vamos a hablar sobre el infierno y el cielo. ¿Cristo habló sobre el infierno? ¿Predicó, enseñó sobre el infierno? Claro que sí. Claro que sí. Y dice la Escritura, Mateo capítulo 23, verso 33. Mateo capítulo 23, versículo 33. Dice la Escritura, esta palabra cuando Cristo aquí, aleluya, encara públicamente a estos falsos, a estos sectarios de los escribas y los fariseos. Y les dice una cosa terriblemente fuerte. Decirle esto que dijo Cristo a un judío es como aquí, no sé, es lo que usted se puede imaginar. Es cuando te sacan, por ejemplo, a tu mamá, decirlo así. Es algo fuerte que dice Cristo aquí, porque les dice, Mateo 23, verso 33, les dice, serpientes, generación de víboras. Eso, decirle eso a un judío, ay, ay, ay. Mejor no se encuentre con un judío y le diga esto, no, por ningún motivo. Y les dice Cristo el Señor les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis